Un nombre, una historia, prédicas, Eclesia Dulam. El tema de la sanidad es importante, no porque sea un tema aparte o opcional. Y a lo mejor o posiblemente la semana que viene, el domingo que viene, veremos, si Dios quiere, más en detalles cómo es parte del plan de Dios, de la redención de Dios. Pero yo siempre he creído y creo, y sé que no todos los predicadores lo creen, pero yo creo que es parte del plan redentor de Dios, que es parte del mismo paquete, por así decirlo, que si el mismo sacrificio, la misma cruz, la misma tortura, si quieres decirlo así, los mismos padecimientos que pasó Cristo Jesús, fueron tanto para la salvación como para la sanidad. Así que para mí es importante, porque no se puede, y vamos a ver en detalle con más tiempo después, que es parte de predicar el Evangelio del Reino. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio del Reino, y esto es parte de eso. No se puede, si no estás incluyendo, lo voy a decir así de claro, si no estamos incluyendo el tema de la sanidad en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús o el Evangelio del Reino, estamos predicando solamente media verdad o medio evangelio. Media verdad o medio evangelio. O sea que vamos a empezar por el principio y vamos a ir progresando con más detalle. La Biblia dice, como acabo de decir, claramente, lo dice bien claro, que no hay lugar a confusión, de que es tanto la voluntad de Dios sanar el cuerpo como lo es salvar el alma. Como he dicho antes, el mismo sacrificio, y hasta que no conozcamos como personas, hasta que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tenemos nada en qué basar nuestra fe. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo en eso, yo creo en la salvación, yo creo en la sanidad, pero si no sabes qué es la voluntad de Dios, no tienes claro que es parte de su pacto nuevo, de su obra redentora, no tienes una base para basar tu fe. La fe no es algo que puedes basar en la ignorancia o en el decir de los demás, o porque los demás lo digan, o porque lo hayas escuchado por ahí. Tienes que tenerlo claro en tu corazón. Es por eso que hay muchos que tienen problemas, creyentes, que tienen problemas con este tema de la salvación. Para poder la fe, para apoderarse de las promesas de Dios y recibir el resultado que esas promesas prometen, tiene que primero conocer y actuar de acuerdo a las promesas, saber cuáles son las promesas en la palabra de Dios. En Romanos 10:17, y vamos a estar viendo bastantes versículos. A apuntar, sería bueno que lo apuntéis y después los meditéis en casa, uno por uno, porque como dice Romanos 10:17, la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. En otras palabras, descifrando este versículo, dice literalmente, la fe viene del oír la palabra de Dios, oír las promesas, oír lo que dice la Biblia. Y el oír, la capacidad para oír, viene por la palabra de Dios, o sea, de Cristo. O sea que tenemos las dos cosas. La palabra nos da la capacidad para oír, y el oír, en otras palabras, cuando queremos oír, porque hay gente que oye y no escucha y no oye, entonces la fe se edifica. Y otro versículo que es parecido a este, quizás, es el de Romanos 12:2, donde la palabra de Dios dice, y no os adaptéis a la forma de pensar de este mundo, a pensar como piensa este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. O sea que tenemos y esto es a través de la palabra de Dios, este renovar. Lo dice en los versículos anteriores. Entonces, no pensar como piensa el mundo. El cristiano,
y el creyente y el evangelio del reino, el evangelio de Cristo es totalmente opuesto y diferente a lo que el mundo piensa y enseña. Y es por eso que nos llama aquí a transformar nuestra mente. ¿Os dais cuenta que está hablando de la mente, no del espíritu? El espíritu nace de nuevo el momento que aceptas a Cristo Jesús, pero tu mente tienes que renovarla para que piense de acuerdo a Cristo Jesús y a su palabra. Y así podemos conocer la voluntad de Dios. O sea que esos dos versículos son importantes para empezar a ver este tema de la sanidad. La palabra de Dios, como dice Mateo cuando Jesús enseñó a través de una parábola, la parábola del sembrador que se llama, el sembrador salió a sembrar la semilla y después los discípulos le preguntaron, explícanos esta parábola. Y Jesús les explicó, la semilla es la palabra de Dios. O sea que la semilla, la palabra divina de Dios, la vida divina de Dios es una semilla. Y hasta que la persona que busca la salvación o la persona que busca la sanidad no esté segura de la palabra de Dios y de qué es la voluntad de Dios, fíjense en lo que estoy diciendo, la voluntad de Dios, no el poder de Dios, sino que es la voluntad de Dios sanar, está tratando de cosechar una cosecha donde no ha sembrado semilla. Un granjero, un agricultor, por ejemplo, es imposible que un agricultor tenga fe para cosechar una cosecha si primero no se ha asegurado que de plantar la semilla. Una vez que ha plantado la semilla en su campo, en su terreno, entonces puede ejercitar fe, tener la fe de que esa semilla va a producir. Pero si no la planta, no puede, es imposible que tenga fe. Y lo mismo pasa con las cosas de Dios. Eh, Quiero recalcar una verdad que no sé si os habéis dado cuenta, que uso la salvación y la sanidad simultáneamente, porque en el griego es la misma palabra. La palabra soto, la palabra salvación, es la misma palabra que en algunas, perdón, en la Biblia se traduce como sanidad o salvación. De hecho, como he dicho en otras ocasiones, en algunas versiones de la Reina Valera antigua, antes del 1960, os daréis cuenta que en muchos versículos que en la Reina Valera 60 traducen como salvación, en la Reina Valera antigua pone salud. O sanidad, o sea que es intercambiable, es la misma palabra en griego y se puede traducir tanto como sanidad, salud, como salvación, protección, completez, algo que está completo, porque es la misma cosa. Entonces, para poder, em, para poder cosechar la salvación, cosechar la sanidad, tenemos que plantar la semilla. Y para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que la libertad del pecado es conocer la verdad acerca del pecado. La libertad de la enfermedad viene por o después de conocer la verdad acerca de ese tema. Dios nunca va a obrar sin su palabra o aparte de su palabra. En el Salmo 107, versículo 20, que es un versículo bonito, y lo vemos, es un versículo, un pasaje poderoso, y lo vemos cumplido en el ministerio de Cristo Jesús. Ahora os explicaré cómo cuando lo leamos. En Salmo 107, versículo 20, dice la palabra de Dios, Él, hablando de Dios, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. O sea que vemos que para poder recibir salvación, para poder recibir sanidad, es necesario que la semilla sea plantada en la mente y en el corazón de la gente. Si no se planta, eh, o sea, ¿cómo sabemos si ha sido plantada en el corazón nuestro o en el corazón de la persona? Porque el momento
es conocida la palabra y es recibida y es confiada, entonces produce fruto. O sea que todo esto, como estáis viendo, tiene que ver con el evangelismo, con el evangelizar a la gente, predicar el evangelio del reino, sanando a los enfermos y predicándoles el perdón de los pecados. Cuando la persona, cuando tú estás hablando de Cristo, estás sembrando semilla. ¿Cómo sabes si ha recibido, si esa semilla ha sido recibida? Ha sido plantada, porque la persona que la recibe empieza a confiar en esa palabra. Ningún pecador puede hacerse cristiano sin antes conocer cuál es la voluntad, que la voluntad de Dios es salvarlo. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y que ninguno perezca. Eh, es la palabra de Dios plantada y regada en el corazón y confiada constantemente, tenazmente, porque eso es lo que la fe significa, creer tenazmente y con confianza lo que la palabra de Dios dice. Y esa semilla tiene que permanecer plantada en el corazón y mantenerla regada para poder producir el fruto. Em, el que una persona pueda decir, yo creo que el Señor es capaz de sanarme, sin conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de su voluntad, es como un granjero, un agricultor, una vez más, que diga, yo creo que Dios me puede dar una cosecha, pero no sale a plantar, a plantar y a regar el campo. O sea que ¿qué es lo que salva a una persona? ¿Qué es lo que salva a una persona? Es el conocer la voluntad de Dios en esa situación. La salvación es por fe. La salvación es confiar en la voluntad de Dios que tú conoces. Y el ser sanado es ser sanado de una forma física por confiar en lo que conoces ser la voluntad de Dios. Ok, no sé si lo he explicado bien o no. Entonces, si tú le predicas el evangelio a una persona, esa persona no sabe, yo no sé si Dios me quiere salvar o no. Yo sé que Dios tiene poder para salvarme porque Él es Dios, pero no sé si me quiere salvar a mí porque soy muy malo, he sido muy malo, he cometido muchos errores, tal y tal. Entonces no está confiando en la palabra, la semilla no está germinando, la semilla no ha entrado en su corazón y no produce salvación. Y lo mismo pasa con la sanidad. ¿Cuántos creyentes hay que cuando le hablas del poder de la sanidad, lo primero que te dicen sí? O si les preguntas, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Te van a decir sí, todos dicen sí. Todos dicen amén. Sí, Dios tiene poder para sanarme. Pero si tú le preguntas, ¿es la voluntad de Dios sanarte a ti? Es cuando empiezan a dudar, empiezan a dudar. Y entonces es una señal de que la semilla no ha sido plantada en su corazón. No puede germinar, no puede producir. ¿Ok? Es por eso que orar la oración por sanidad, orar por alguien para que sea sano. Si alguien te dice, María o Vilma, puedes orar por mí porque estoy enfermo. Si tú terminas esa oración con, Señor, te pido que sanes a esta persona si es tu voluntad, entonces acabas de ahogar y destruir la semilla, la palabra de Dios. ¿Me ha entendido alguien? Estás destruyendo la semilla. Porque la oración de fe, como dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren la oración de fe. Para hacer una oración de fe, ¿cuál es el requisito? El saber cuál es la voluntad de Dios. Okay, no solamente es conocer el poder de Dios, sino su voluntad. No es imposible orar la oración de fe si no conoces lo que Dios hace y quiere hacer. O sea que la, la oración de fe, creo yo, tiene que ir siempre detrás de plantar la semilla primero. Primero hay que plantar la semilla y después sigue la oración por sanidad. Porque la fe solamente puede basarse en esto, en la palabra de Dios. Y si queréis ejemplos de esto, lo podemos ver en la vida de Cristo Jesús, en Marcos, o que no vamos a ver todos los evangelios porque son muchos y
y muchos de los milagros o momentos de sanidad se repiten, pero en Marcos el evangelio donde más milagros se mencionan. En Marcos, empezando por el capítulo 1. Y quiero que os veáis esto, ¿ok? Porque estoy tratando de enseñaros, o que acordarse que estos estudios son para enseñaros y capacitaros para que hagáis la obra del ministerio, para que salgáis y habléis de Cristo, extendéis su reino, ministréis a la gente, etcétera. Esa es la razón, es el propósito. Entonces, en Marcos 1, 14 al 15 dice después, y fijarse en el orden, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo el tiempo se ha acercado, diciendo o proclamando. Esto es lo que predicaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, de ahí nos saltamos al versículo 21. Entraron en Capernaum. Espera, a ver. No sé si hay otro anterior a este. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a molestarnos, a destruirnos antes de tiempo. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal fuera. Y el espíritu inmundo salió. O sea, ¿qué vino primero? El echar fuera el demonio y echar fuera demonios, ¿ok? Está incluido en el tema de la sanidad. ¿Qué es lo que viene primero? Entró Jesús en el Capernaum y enseguida empezó a enseñar. Y después de que enseñó y presentó la voluntad de Dios, ¿y qué es lo que estaba enseñando? Como hemos visto antes, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, sanar enfermos y echar fuera demonios. Y después de proclamar el Evangelio, después de sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, entonces se enfrenta con el endemoniado y le echa fuego, lo libera de la posesión. En el versículo 34, y sanó a muchos, ok, otra vez empieza el capítulo. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, empieza el versículo 21, ¿qué es lo que hacía en la sinagoga? Enseñar la palabra. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Versículo 39. El versículo 38, estamos en Marcos 1 todavía. Vamos a otro lugar, le dice a sus discípulos. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso. ¿Qué es lo que vino primero? En la enseñanza, sembrar la semilla. Y vino a él un leproso rogándole y arrollándose le dijo, sí, si quieres, puedes limpiarme. Y esta es la única vez que vemos en los evangelios, en el ministerio de Cristo Jesús, alguien que le pregunta a Jesús, si es tu voluntad limpiarme, puedes hacerlo, tienes el poder para hacerlo, yo sé que lo tienes. ¿Y cómo le contesta Jesús? Movido a compasión. ¿Cómo que si quiero? Quiero. Se limpió. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Y así vemos en el capítulo 2, versículo 2, en el capítulo 2, versículo 9. Sigue con el mismo orden. Hay un orden en las cosas de Dios. En Marcos capítulo 2, sobre todo para que veáis para que veáis que la sanidad y la salvación son una y la misma cosa. Vamos a leer el de Marcos 2. Viendo Jesús, aquí estaba Jesús en una casa enseñando, ¿ok?
Lo podéis leer en otros evangelios en más detalle. Estaba en una casa enseñando, la casa estaba llena de gente por fuera y por dentro, gente escuchando en la puerta, gente escuchando por las ventanas, y se acercan cuatro personas con un amigo paralítico que lo llevaban en un lecho, en una cama. Y como no podían entrar, suben al techo, levantan el techo encima de donde estaba Jesús y lo bajan por la abertura. Viendo Jesús la fe de ellos, ¿por qué tenían fe? Porque habían escuchado, si veis los versículos anteriores, habían escuchado hablar a Cristo Jesús en Capernaum, en las sinagogas, y por eso llevaron a su amigo a Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, le dijo al enfermo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vino el paralítico a recibir salvación o a recibir sanidad. Yo creo que vino a recibir sanidad, ¿no? Que es según la lógica humana nuestra. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? No dice, hijo, tu enfermedad ha sido sanada, hijo, te sano. No, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí. Ok, no vamos a leer toda la historia, pero había algunos religiosos ahí que empezaron a quejarse, estás blasfemando, nadie tiene poder para perdonar pecados, solamente Dios. Y Jesús los reprende y les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil? Fijarse, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. En otras palabras, le está diciendo él lo mismo. Es el mismo sacrificio. Es tan difícil decirle, te perdono tus pecados, que decirle, levántate y anda. Es el mismo sacrificio que yo hice en la cruz. Levántate, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y salió a la vista de todos. Y la gente asombrada glorificaban a Dios. O sea que con esos ejemplos veis el orden de Dios. La palabra viene primero, el sembrar la semilla viene primero. Y lo vais a ver a través de todo el ministerio de Cristo. Subía al monte y desde el monte les predicaba a las multitudes. Y después de predicar a las multitudes, los enfermos se acercaban y los sanaban. O sea que la semilla hay que plantarla. Si alguien te pide a ti, ora por mí que estoy enfermo. El primer paso que yo te recomiendo, si ves que no tienen fe, si ves que están tanteando, que están dudando, que están acogiéndose como hace un hombre que se está ahogando en el mar. Un hombre que se ahoga en el mar se coge y se engancha a cualquier paja o palo que vea flotando por el agua, aunque no sostenga como el último recurso. Si te das cuenta de eso, en vez de decir sí, en vez de orar por él, sé sano, es aconsejable primero enseñarles la palabra de Dios, enseñarles estos versículos que estoy citando, enseñarles, sembrar la semilla, enseñarles de que la voluntad de Dios es la sanidad y la salvación, de que las dos cosas le costaron a Cristo Jesús lo mismo. En Mateo 8:17 dice la palabra de Dios. Ok, y buscar también 1 Pedro 2:24, porque vamos a comparar estos dos versículos. Mateo 8:17. Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Esto es en Isaías 53. Cuando dijo, él mismo, hablando de Jesús, él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestros dolores, nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Eso es Mateo 8:17. Ahora quiero que compares eso con 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Dice, y él mismo llevó, fijáis bien, mismas palabras, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Os dais cuenta? Él mismo llevó nuestros pecados, él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. O sea que vemos que es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Y es lo que tenemos que enseñarle a la gente. En el Salmo 103,
No lo hemos leído, creo. Vamos a leerlo, porque todos estos pasajes son importantes para que te des cuenta de que es una y la misma cosa y para que te des cuenta que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios fortalece tu fe. Si necesitas sanidad, espero que fortalezca tu fe para recibir la sanidad. Y si estás hablando a alguien de Cristo, hazlo correctamente. Hay muchas veces que vamos a hablarle a la gente, vamos a orar por la gente. Te llama alguien y te dice, ora por mí porque saben que eres cristiano. O a un amigo cristiano, ora por tal persona porque están enfermos. Lo primero que hago yo es preguntarles, ¿conocen a Cristo Jesús o no? Y si me dicen no, no lo conocen, entonces le digo, pues no, no voy a orar. Primero háblales de Cristo, primero siembra la semilla. Eso lo he hecho más de una vez. ¿Por qué? Por lo que estoy tratando de explicar. Porque si no hay semilla, no hay fundamento para la fe. La fe solamente funciona cuando hay semilla, sabiendo que si plantas trigo te va a producir trigo. Si no, no lo plantas. ¿Para qué voy a plantar una semilla si no creo que va a producir algo? ¿Me entendéis o no? Entonces en el Salmo 103, versículo 3, dice la palabra de Dios, Jesús, hablando de Jesús una vez más, Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus enfermedades. O sea que ahí vemos las dos cosas en el mismo pasaje. Él es el que perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Empieza con una bendición. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Él es el que perdona tus pecados y el que sana tus enfermedades. El Salmo 103. Y una vez que una vez que la gente ha recibido la palabra de Dios, una vez que le has sembrado la semilla del Evangelio, entonces puedes orar por ella, puedes orar por salvación y sanidad, porque la palabra, la fe, tendrá algo en que fundamentarse. Por eso es importante que no ignoremos ninguna parte del Evangelio, porque nuestro sustituto, que es Cristo Jesús, llevó tanto nuestros pecados como nuestras enfermedades para hacernos libres de eso. Cuando estamos en oración, cuando vamos a Dios en oración, entonces definitivamente, y estoy seguro que todo lo hemos hecho, le entregamos al Señor o confiamos en el Señor que nos perdone nuestros pecados. Y en la autoridad que tiene la palabra de Dios, sabemos que nuestras oraciones son escuchadas. ¿Por qué? Porque Dios nos salva y Dios quiere salvarnos a todos. Con la misma seguridad, podemos acercarnos a Dios y orar por sanidad y recibir nuestra sanidad. ¿Okay? O sea que las promesas de Dios son así. Y una parte importante acerca de la fe, una vez que conocemos la promesa de Dios y una vez que conocemos la voluntad de Dios, tenemos que tener la fe, o la fe que vale, la fe que produce fruto y resultados, es esa fe que sabe y que cree que su oración ha sido escuchada y contestada antes de ver el resultado. Ok, esta parte es importante. Vamos a ver algunos versículos en Marcos 11. En Marcos 11. Esto es importante. ¿Por qué? Otra vez, volviendo al tema del agricultor que sale a sembrar semilla. ¿Por qué siembra semilla? Porque antes de cosecharla, sabe que la semilla que ha plantado va a producir el fruto. Siembra semillas de maíz o de trigo y sabe, ok, va y le dice a sus amigos, va y le dice a su esposa, en 4 meses o en 5 meses, no sé cuánto tarda el maíz en salir, en 5 meses más tenemos que prepararnos para la cosecha. ¿Cómo sabe que va a tener cosecha? ¿Cómo sabe que va a cosechar? ¿Cómo que la semilla va a producir fruto? Porque sabe
que la semilla está hecha para eso y la siembra. Y antes de ver el fruto ya cree y ya se prepara para la cosecha. Pasa lo mismo con la salvación y con la sanidad. En Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidéis. Ahora fijarse en lo que dice aquí la Biblia. Ahora os digo que todas las cosas por las que oréis y pidéis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que viene primero? Creed que ya lo hemos recibido. Y si queréis compararlo con otras versiones que son más fuertes incluso que esta, podemos ver, por ejemplo, por eso les digo, esta es una versión hispanoamericana, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces todo lo que pidan será suyo. Ok, y así podemos ver otras más varias que todos dicen lo mismo. Por cuanto oréis, por esto os digo, todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibisteis, pasado, y lo obtendréis. O sea que vemos que lo primero, el primer requisito, la fe verdadera cree que cuando está orando ya lo ha recibido. El momento que siembra, y no, perdón, voy a decirlo más bíblicamente. La fe verdadera cree que lo que dice la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y cuando ora la palabra de Dios, lo recibe antes de verlo, porque lo está diciendo Dios, o que lo está diciendo su palabra. En Hebreos capítulo 10, Hebreos 10:35. Dice la Biblia, por tanto no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, cuando hayáis declarado la voluntad de Dios, cuando hayáis reconocido la voluntad de Dios, cuando hayáis conocido la voluntad de Dios, o como dice aquí, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que, ¿qué nos pide aquí que tenemos que tener? Paciencia y confianza, no desechar la confianza, sabiendo que la semilla, que es la palabra de Dios, es semilla eterna. Ok, podríamos entrar en muchos detalles acerca de esto, hacer un estudio sobre qué es la palabra de Dios, y vemos en Juan 1:1 que la palabra de Dios no es nada más ni menos, no es nadie más ni menos que Cristo Jesús mismo. Y el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu de Cristo, está en vuestro cuerpo mortal, vivificando vuestro cuerpo mortal. O sea que necesitamos, una vez que el agricultor ha sembrado la semilla, ok, si tarda 4 o 5 meses en salir el fruto, el agricultor tiene paciencia sabiendo que está ahí, sabiendo que está ahí, que está saliendo. Ok, en Hebreos 11, ya que estamos ahí en Hebreos, ir un capítulo más adelante. Hebreos, para atrás, Hebreos 6. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, las dos cosas van juntas, la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ok? No seáis perezosos, sino estar firmes en lo que habéis creído de la palabra de Dios para alcanzar la seguridad de la esperanza. La fe es lo que le da sustancia a la esperanza. El agricultor tiene la esperanza de que si siembra semillas de trigo le van a salir una cosecha de trigo, y se mantiene firme en esa seguridad y en esa esperanza. Entre el momento que confiamos en Dios para nuestra salvación, para nuestra sanidad,
de nuestro cuerpo y el momento en que la sanidad se manifiesta, debemos y podemos aprender una de las lecciones más importantes en la vida del creyente, y es el observar y el cumplir y el obedecer. Hebreos 10:35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Y aquí lo vemos una vez más, porque tenéis necesidad de paciencia para que se cumpla la promesa de Dios, para que obtengáis, mejor dicho, la promesa de Dios. Mantenerse firme. Ok, un ejemplo claro de esto en el Antiguo Testamento, y me gusta que veáis ejemplos en la Biblia, es el de Jonás. En Jonás capítulo 2, no sé si habéis leído la historia de Jonás. Jonás fue el que se lo comió una ballena o un pescado muy grande. En Jonás 2, versículo 9, dice, mas yo, ok, podéis leer el capítulo entero porque es profundo, pero aquí está Jonás, después de desobedecer a Dios, no quiere predicar el evangelio a los paganos, a los ninevitas, y sale huyendo de su responsabilidad y de la presencia de Dios. Coge un barco y se va en dirección a España, huyendo a España, ¿ok? Y se levanta, conoce la historia, se levanta una gran tormenta. Al final los marineros, él les dice que la culpa es suya, lo echan al mar. Cuando está en el mar, un pez gigante se lo come. Y desde el vientre del pez, dice el versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del infierno, del Seol, del lugar de los muertos, pedí auxilio. Y tú, Señor, escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió, etcétera, etcétera. Versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, oh Jehová. Sin embargo, fijarse bien en la oración, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. En otras palabras, volveré a ver la gloria de tu templo. ¿Cómo lo sabía Jonás esto? ¿Cuántos otros casos conocía él de personas, de profetas que habían sido tragados por peces y que Dios los había librado? Yo creo que ninguno, por lo menos en la Biblia solamente está este. Y no tenía cómo buscar información en el Internet, o que no existía. Sin embargo, él declara, sin embargo, volveré. He sido expulsado de tu presencia, sin embargo, volveré a ver la gloria de tu templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas del mar se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí se desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos muertos y vanos, su propia misericordia abandonan. En otras palabras, no hay socorro en los ídolos. Y fijarse bien el versículo 9, porque es aquí donde quiero que veáis. Mas yo, dice Jonás a Dios, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, porque la salvación es del Señor. Y entonces el Señor dio órdenes al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Y qué hizo Jonás? Cumplió la promesa, fue y le predicó a los ninevitas. Pero creo que veáis todos estos conceptos de la fe. ¿Por qué ora con acción de gracias estando dentro de un pez? Como he dicho antes, sin haber visto ningún otro testimonio de ningún otro profeta que haya sido liberado de los peces. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de Dios, conocía el propósito de Dios, y fijarse que estamos hablando del antiguo pacto. Cuanto más el nuevo. Y con acción de gracias, dice, mis ojos verán la gloria del templo.
una vez más. Y sé que tú me vas a redimir, me vas a salvar de esta situación. O sea que vemos esta fe, la fe que ve el resultado antes, ¿ok? Antes de que el pez lo vomitara. Él le está dando gracias al Señor. En Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios, por tanto, y aquí una vez más vemos este concepto y esto es lo que necesitamos poner en práctica en nuestra vida si confiamos en la palabra de Dios. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Cristo Jesús o en el nombre de Cristo Jesús en su lugar, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, confiesan su grandeza, confiesan su voluntad. Sacrificio de alabanza a Dios. O sea que vemos este concepto de la fe obrando en la vida, pero primero hay que sembrar la semilla. No, vamos a ir a Proverbios, porque quiero sacar aquí algunos puntos importantes, prácticos. En Proverbios 4, versículos 20 al 22. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guardarás en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. ¿Qué es salud para tu cuerpo? ¿Qué es lo que a qué tenemos que prestar atención? A la palabra de Dios. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones o a mi voluntad, a mi palabra, que no se aparten de tus ojos mi palabra, guarda mi palabra en el medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo, para todo su cuerpo. O sea que si tú quieres recibir vida y sanidad de parte de Dios, busca, como dice aquí, para aquellos que la hayan, busca en la palabra de Dios. Tómate el tiempo para buscar las palabras en la Biblia, en las Escrituras, que nos prometen los resultados que necesitamos en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y te vas a dar cuenta que hay muchos. Creo que una vez os di una lista de pasajes que nos hablan de esto. Ok, si no la tenéis, me lo decís y os mando una copia. Pero lo mejor es que vosotros mismos aprendéis a ver y escudriñar las escrituras. Porque aquí dice el que las haya, para aquel que las haya son salud para su cuerpo. O sea que cuando la palabra de Dios se convierte en sanidad, como acabamos de leer, para todo tu carne, para todo tu cuerpo, todas tus enfermedades son sanadas. Cuando lo vemos en la palabra de Dios y lo recibimos y actuamos sobre esa promesa. ¿Cómo se actúa sobre esa promesa? Hemos visto varios ejemplos ya esta noche. Entonces la palabra, la semilla, produce el resultado. Produce el resultado porque la palabra de Dios, como he dicho, es Cristo Jesús mismo, es viva, es poder. Es poder. Cuando, como dice Dios aquí en Proverbios, cuando hacemos lo que las Escrituras dicen que tenemos que hacer, la palabra de Dios se convierte en salud, eh, salud para todo tu cuerpo. Ok, no menciona qué enfermedad o si hay límites a esa enfermedad, sino todas, aquellos que buscan, aquellos que hallan, aquellos que ponen atención y atienden la palabra de Dios sobre este tema. O sea que aquí en este pasaje de Proverbios Dios nos dice exactamente cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer en relación a su palabra. Empieza diciendo, no se aparten de ti, no se aparten de tus ojos, atiende a mis palabras. Presta atención, otra versión dice, atiende a mis palabras, presta atención a mis palabras, que no se aparten de tus ojos, atesóralas en el medio de tu corazón. Esa palabra atesorar viene de una palabra griega que quiere decir conságralas. Cuando consagramos algo es porque no queremos que se contamine, que se contamine con otra cosa. Valórala es otro sinónimo.
usa la palabra en griego, que no me acuerdo ahora de la palabra en griega, la tenía escrita pero no la encuentro. Es como cuando hacemos un, ¿cómo se dice eso? Olvidarse. Se me ha olvidado ahora no me acuerdo ahora la palabra en español, pero es cuando algunas religiones en el mundo, por ejemplo, cogen a sus santos y los consagran para su adoración y los meten dentro de una caja de cristal, ¿no? Para protegerlos, para que no se ensucien, para que no se caigan, para que no se rompan. Eso es lo que la palabra griega quiere da a entender. Consagra la palabra de Dios en tu corazón, valórala, no permita que se contamine, no permite que se ensucie con otras mentiras y cosas del hombre y del mundo. Manténla consagrada y aparte, limpia y pura. En vez de poner tus ojos en los síntomas, en vez de estar preocupado por los síntomas, dice aquí la palabra de Dios, enfócate, presta atención, inclina tus oídos, no apartes, en vez de apartar tus ojos y ponerlos sobre tus síntomas, dice aquí, no hagas eso, no apartes tus ojos de la palabra de Dios. El ejemplo que tenemos en la Biblia es el de Abraham. En esperanza contra esperanza. Se miraba a sí mismo, que ya tenía más de 100 años, mayor, viejo. Sara, que era su mujer, que era estéril. Sin embargo, en esperanza contra esperanza, en otras palabras, viéndolo todo negativo, no quitó sus ojos de las promesas de Dios, que le dijo, de aquí a un año tu mujer va a tener un hijo, te dará un hijo, llamarás su nombre Isaac, y él será, a través de él bendeciré a todas las naciones de la tierra. Él será el heredero de las promesas. Él será el primero de multitud de naciones que saldrán de ti. La única forma en que una semilla puede producir fruto es manteniéndola en la tierra. La única forma en que la palabra de Dios, que es la semilla imperecible, que no perece, para que obre y funcione efectivamente en nuestras vidas, es mantenerla en nuestro corazón, escondida, enterrada, sembrada, si quieres decirlo así, en nuestro corazón. Continuamente, no ocasionalmente, no de vez en cuando, continuamente. Y la razón de por qué muchos fallamos o fallan en recibir sanidad o en ministrar a otros es porque no hacemos esto, no hemos hecho eso. Ocasionalmente, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, vamos a la palabra y la leemos, la observamos. Pero aquí dice la palabra de Dios en Proverbios continuamente, continuamente, continuamente. Que no se aparte de tus ojos. En tierra sembrada en la tierra, el agricultor no planta la semilla y después sale todas las mañanas, un día sí, un día no, y desentierra la semilla para ver si está pasando algo, para ver si ha germinado o no, para ver si está muerta o sigue viva. ¿Verdad que no hace eso? Siembra la semilla y la deja. Y como dice la naturaleza, produce fruto. La palabra de Dios produce fruto. Y como dice el apóstol Pablo, obra efectivamente a favor de aquellos que la creen. O sea que una vez que tú has cogido la palabra de Dios, cree con todo tu corazón de que está produciendo sin esperar a ver el resultado. O sea que en Proverbios 4, 20, 24, ¿qué son las tres cosas? El método, si queréis así, para obtener resultados de las promesas de la palabra de Dios. El primero, presta atención a mis palabras. Inclina tus oídos a mis dichos, a mis palabras. Presta atención. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? No solamente leerla. O sea que yo te recomiendo que le pidas a alguien que te la lea o que te descargues del internet la Biblia en audio.
el Nuevo Testamento en audio y pon estos versículos y óyelos y escúchalos y escúchalos y escúchalos hasta que sean parte de ti. Inclina tus oídos a ellos. En segundo lugar, el segundo paso, no se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Eso es un mirar y enfocarse continuamente, firmemente, constante, obstinadamente, tenazmente. Rehúso ver cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y en tercer lugar, guárdalos, valóralos, valora la palabra en tu corazón como un tesoro. De la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, dice Pablo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tus ojos están puestos en los síntomas, cuando tu mente está ocupada en todas esas cosas, menos en la palabra de Dios, estás sembrando en tu corazón la semilla equivocada, la semilla que no te corresponde, la semilla que no es correcta. ¿Y qué vas a cosechar? Pues eso, la duda, la semilla de duda, la semilla de temor, la semilla de muerte, la semilla de cualquier consecuencia del pecado, según la palabra de Dios. Es imposible sembrar cizaña y cosechar trigo. Si quieres trigo, tienes que sembrar trigo. O sea que la pregunta es, ¿qué tipo de semilla tienes en tu terreno, en tu corazón? ¿Qué estás sembrando? Que la palabra de Dios no se aparte de tus ojos. Manténla en el medio, en el centro de tu corazón. Porque esa es la única forma en la cual tu fe se edifica y crece. Esa palabra, mirar continuamente a la palabra que encontramos aquí. Mirar a la palabra es un verbo de esos que mencionamos en otras ocasiones, que constante, continuo, presente continuo, que no para. O sea que no quiere decir mirarla así de repente, mirarla y quitar la vista, sino que es constante. Aquel que mira y 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 mira constantemente la palabra de Dios, la mantiene en el centro de su corazón. ¿Por qué? Porque como he dicho varias veces hoy, la palabra de Dios es nuestro Padre Celestial hablándonos. Y cuando Dios el Padre habla, todo el cielo está detrás de su palabra, respaldando su palabra. La palabra de Dios, como dice Juan 1:1, es Cristo Jesús mismo. Y todo el cielo está detrás de Cristo Jesús. Una vez que has plantado la semilla, tú crees que está creciendo, aunque no la veas crecer, o antes de verla crecer. Y esa es la fe que te da, esa es la fe que habla Hebreos 11. Evidencia, es la evidencia de cosas que aún no se ven, la evidencia de aquello que esperas. Necesitamos ver solamente lo que Dios dice y vas a dar cuenta que produce vida y aumenta tu fe. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento y termino con esto. Esta se encuentra en Éxodo. Éxodo y después lo vuelvo a repetir en Deuteronomio. Os daréis cuenta de que el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, empezaron a quejarse contra Dios y Dios mandó unas serpientes que mordían a los rebeldes y estos se morían. Entonces Moisés y Aarón empiezan a interceder a Dios y Dios le dice hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un palo y levantarlo en alto. Y todo aquel que fije sus ojos en la serpiente, que mirase a esa serpiente, será salvo, será sano. Sus pecados serán perdonados y serán sanos. La Biblia nos explica después en el Nuevo Testamento que está hablando de Cristo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado
en alto, todos los que me miren serán salvos, dice la palabra de Dios. O sea que aquí nos está hablando de mirar constantemente al crucificado, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Todo aquel que miraba a la serpiente de bronce, que es un tipo de Cristo, eran salvos, eran sanos. Todo aquel que confía en Cristo Jesús, sus pecados son perdonados y será sano. Y yo creo que nadie que confía en Cristo, que pone su vista en Cristo, tiene por qué avergonzarse por poner su confianza en Cristo Jesús. Yo creo que el tiempo y la eternidad justificarán la confianza de esa gente en Cristo Jesús. Un nombre, una historia, prédicas, Iglesia Adulam.